Si usted leyó el apartado 3.1 del libro, por ahí de la página 45, recordará que mencionamos ahí que podemos hacer una equivalencia uno a uno de los objetos dibujados respecto a los objetos reales. Es decir, que podemos dibujar una línea que represente un muro de 15 metros, dándole un valor de 15 unidades, y que el número de decimales en todo caso depende de la precisión que busquemos en nuestro trabajo. Así podemos ir haciendo un plano o un dibujo de cualquier cosa y luego podemos obtener información adicional sin necesidad de realizar cálculos sobre esa información, por ejemplo, como el área de determinada superficie o el volumen de un objeto tridimensional. Ya que el objeto dibujado es igual al objeto real, entonces no tenemos necesidad de realizar ningún cálculo que haga conversiones de escala. Las opciones de consulta de AutoCAD dan esa información y otras muy similares, desde las coordenadas de un punto hasta el centro de gravedad de un prisma rectangular, lo cual es muy utilizado en diversas áreas de ingeniería. Las opciones de consulta de AutoCAD están organizadas en el menú Herramientas, Consultar. La consulta más simple, por supuesto, es la de coordenadas de un punto cualquiera, que sería con esta opción, y después señalando dicho punto en el dibujo, para lo cual, como en muchos otros casos, nos sirve la referencia a objetos. Observe que después de señalar un punto, la ventana de comandos nos indica las coordenadas de dicho punto. Otra consulta igualmente simple es la distancia entre dos puntos, para lo cual de nueva cuenta nos van a servir las referencias a objetos para señalar los dos puntos que deseamos medir. El resultado de nueva cuenta aparece en la ventana de comandos. Sin embargo, el comando para indicar la distancia entre dos puntos requiere de una precisión en un dibujo tridimensional, toda vez que la distancia aparente entre dos puntos, vista en un plano bidimensional cualquiera, puede variar respecto a otra vista 2D, ya que ambos pueden estar en coordenadas z distintas, como en este caso, en donde la distancia aparente entre el punto final de esta línea respecto al otro punto final se ve más corto que si giro el espacio tridimensional, obteniendo una nueva vista o un nuevo plano de vista 2D. Aquí la esfera nos sirve solo como referencia para observar dicha diferencia. Observe ahora que los puntos finales de la línea muestran una distancia distinta. El comando para medir la distancia, sin embargo, considera estos valores y lo que ofrece es el valor absoluto del vector. Vamos a usar el menú Consultar, Distancia, y vamos a indicar los puntos finales de la línea. Observe que los datos en la ventana de comandos es la distancia del vector, así como las variaciones que se obtienen tanto en el eje X como en el eje Y y en el eje Z. Por tanto, usted debe considerar la vista que está ocupando al momento de solicitar un valor de distancia entre dos puntos, toda vez que el resultado puede variar respecto a lo que aparentemente está en pantalla. Por su parte, el comando área permite calcular el área y el perímetro de los objetos seleccionados, como en este caso, en donde voy a activar el menú Herramientas, Consultar Área, y de las opciones de la ventana de comandos voy a indicar Objeto. Después voy a seleccionar el spline que está dentro del círculo, y la ventana de comandos me ofrece tanto el área del spline como su perímetro. Como puede observarse, entre las opciones del comando área en la ventana de comandos es posible hacer un cálculo dinámico de áreas, añadiendo áreas de diversos objetos e incluso añadiendo y restando áreas de otros. Observe, por ejemplo, la siguiente secuencia en donde al área del círculo le voy a restar el área del spline. Voy a iniciar con Herramientas, Consultar Área.
En la ventana de comandos voy a iniciar indicándole que deseo añadir áreas. Después que voy a indicar un objeto, voy a señalar el círculo y después voy a volver a dar un enter para que me devuelva a las primeras opciones de la ventana de comandos. Indicar que voy a utilizar una sustracción. De nueva cuenta voy a señalar un objeto, señalo el spline. Observe que he obtenido ya al área del círculo, le he restado el área del spline, con lo que obtengo este total y concluyo el comando con enter. De modo tal que a un área puedo irle añadiendo áreas de diversos objetos o restándole áreas de otros. El comando list muestra los datos más importantes de un objeto, su capa, su tipo de línea, las coordenadas de sus puntos relevantes, como sería su punto medio, el centro, etc. Como en este caso, en donde después de activar el comando, puedo escoger de este dibujo, por ejemplo, este arco. Observe que se abre una ventana de texto que presenta la misma información que está en la ventana de comandos, en donde puedo observar toda la información relevante del objeto seleccionado. Por su parte, el comando de propiedades físicas se aplica a objetos sólidos o regiones 3D, como el que tenemos en este momento en pantalla, que es un toroide y es un objeto sólido. Cuando hacemos la consulta, obtenemos algunos valores como la masa, el volumen, el centro de gravedad, etc. Observe que después de ofrecer todos los diversos datos que se derivan del objeto sólido, la ventana de comandos nos presenta la opción para grabar toda esta información en un archivo de texto, cuyo análisis podría después tener interés en áreas de ingeniería. Finalmente, usted puede obtener una lista de todos los parámetros y estadísticas relevantes de su dibujo con la opción Herramientas Consultar Estado, que de nueva cuenta abre la ventana de comandos en una ventana de texto con todos esos datos.